días. Empezamos la presentación esta del webinar. Lo primero decir que el motivo de este webinar es presentar un poco una serie de novedades que se han incluido en lo que es la parte del cálculo de reaprovisionamiento automático, que implican ciertos cambios en la forma como se configuran ahora mismo las plantillas, ¿vale? Entonces, estos cambios se liberarán la semana próxima o bien la siguiente, ¿vale? En cualquier caso, en un corto plazo, ¿vale? Y esto va a implicar que la forma como ahora mismo tenéis configuradas esas plantillas, pues van a cambiar ciertas cosas, ¿vale? Sobre todo son mejoras que afectan principalmente a temas de usabilidad, o sea, que de alguna manera facilitan la creación de plantillas y el mantenimiento de las mismas, y también hay algunas mejoras que implican, algunas novedades que implican mejoras en la funcionalidad, ¿vale? Entonces, os repaso la agenda. Bueno, este soy yo. Hola. Y os decía que la agenda, un poco la previsión de este webinar es esto que estáis viendo, ¿vale? Mi intención es hacer unos minutos un poco un repaso general de cómo funciona el módulo. Luego me centraría un poco en estas novedades que os comentaba. Luego también quería, bueno, mostraros algunas opciones diferentes en Analytics. Sabéis que la mayoría de vosotros complementáis o la solución del reaprovisionamiento de alguna manera complementa la parte del RP con la parte más de Analytics, que nos permite un poco gestionar el volumen de artículos de una forma pues un poco más masiva y automática, ¿vale? Entonces, y por último haremos un turno de preguntas, ¿vale? Las preguntas serán al final, yo pues soltaré todo el rollo y luego al final pues me comentáis cualquier duda o cualquier cosa que os haya quedado, que no os haya quedado clara. Vale, entonces, venga, en cuanto al funcionamiento general del reaprovisionamiento, ya sabéis todos que el objetivo al final del cálculo de reaprovisionamiento es de alguna forma automatizar el proceso de compra de los materiales. Está muy pensado para los artículos de alta rotación o de media rotación, en definitiva, artículos que quiero tener en stock, ¿vale? Independientemente de que en ese momento tenga o no algún pendiente de servir o demás. Es decir, son artículos que siempre me va a interesar tener en stock, aunque también es posible configurar plantillas para artículos de baja rotación, es decir, que me haga un pedido de aquellos artículos que ya tengo algún pedido de cliente abierto, ¿vale? Normalmente es una opción que no se usa tanto porque por lo general pues los pedidos de cliente de material de baja rotación pues terminan vinculándose con pedidos de compra, con lo cual la solución del reaprovisionamiento no incluiría esos artículos porque ya están vinculados a una compra, con lo cual no hay un pendiente de servir ni de recibir. Digamos que de alguna forma queda compensado, ¿vale? Entonces, voy a abrir el documento, este Word que tengo aquí, que lo que es un poco un resumen del circuito del reaprovisionamiento, ¿vale? Como decía antes, la solución de reaprovisionamiento contempla toda la parte del RP, que es en la que nos vamos a centrar, de hecho, más en este webinar, y la complementamos con Analytics por lo que os decía antes, ¿vale? Entonces, de alguna forma, los pasos secuenciales para ejecutar un proyecto de este tipo son estos que veis, ¿vale? Lo primero es con Analytics. Digo con Analytics, pero en realidad se puede usar otra herramienta, claro está. La ventaja, o bueno, no es que sea la ventaja, o la ventaja de hacerlo con Analytics o con cualquier otra herramienta de cálculo es que no depende tanto de que el usuario se acuerde de configurar ciertas cosas o que de modo manual sea el usuario el que diga cuáles son los artículos o que haga esta segmentación de artículos, ¿vale? Entonces, con Analytics lo que hacemos es, a partir de datos objetivos de ventas o de
de rotación de artículos es hacer el primer paso es hacer esa segmentación, un ABC de artículos, que nos permita poner en valor o detectar aquellos artículos que más valor aportan a la actividad de la empresa. Normalmente esta clasificación, esta segmentación ABC, pues la haríamos por criterios de venta, es decir, considerar sobre todo los artículos pues, que más se han vendido, los que se han vendido en diferentes periodos, es decir, que tienen un consumo pues, muy regular a lo largo del año, que además se lo hemos vendido a un número X de clientes para que lo considere como de alta rotación, ¿vale? Entonces, esta parte de Analytics realmente es la que cada uno de vosotros la tenéis un poco configurada más de manera más particular. O sea, sabéis que el Analytics, una de las ventajas que tiene es que es personalizable para cada uno de vosotros. Sin embargo, la parte del RP implica hacer cualquier cambio, pues implica un cambio realmente en todos los clientes que usáis esa solución, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, lo que siempre intentamos es esta capa personalizable, es que de alguna manera se haga en Analytics y que no corra a cargo del RP, porque nos es mucho más difícil de alguna forma estandarizar esos procedimientos en el RP, ¿vale? Entonces, como decía, los pasos a seguir, el primero sería esta segmentación de la que hablaba y luego también con Analytics, una vez he detectado qué artículos son los que quiero tener en stock, los que más valor me aportan, también con el Analytics, pues llegamos a calcular una predicción del consumo de esos artículos para el ciclo de compras pues, que viene, ¿vale? Que vamos a calcular. Al final se trata de obtener una propuesta de un stock mínimo y un stock máximo, que al final va a ser lo que el RP, de lo que vamos a alimentar al módulo de reaprovisionamiento para que nos haga esas compras automáticas, ¿vale? Entonces, una vez esta parte del análisis ya está, digamos, cubierta o ya la hemos hecho a partir de Analytics, esta información la trasladamos al programa y desde el RP se ejecuta esta parte de color verde que está aquí en el Word, sería la que ejecuta el RP, ¿vale? De alguna forma, esta parte se va repitiendo a lo largo de diferentes días o semanas, incluso meses, sin necesidad de ejecutar la parte de Analytics. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo una vez establecido el ABC de artículos y los mínimos y los máximos, yo puedo usar esa referencia, esos cálculos obtenidos durante, por ejemplo, un mes. Es decir, yo establezco que estos son mis artículos As. Si lo hiciera pues a día de hoy, por ejemplo, pues todas las compras que vaya a hacer para julio y agosto, he establecido que mis artículos As y Bs y Cs son estos y yo voy a ejecutar los cálculos todos los días o todas las semanas de reaprovisionamiento en base a ese ABC que he calculado. Y, por ejemplo, en el mes de septiembre, pues volvería a empezar en el paso 1. Pero digamos que del paso 3 al paso 6 los iré ejecutando de manera regular durante estos meses, ¿vale? Entonces, desde el RP lo que establecemos, o luego entraré al programa para hacer el circuito entero, lo repasamos así un poco sobre el papel. Desde el RP los pasos básicos para establecer qué artículos tiene que comprar son estos que detallo aquí, ¿vale? Lo primero es incluir, no está aquí incluido en el punto, pero bueno, de alguna manera está implícito en el punto 3, establecer el punto de pedido por artículo. Es decir, aquellos artículos que yo en Analytics he detectado como artículos de alta rotación, les establezco un punto de pedido que por lo general debería ser el stock mínimo. Es decir, mi punto de pedido se va a ejecutar de alguna forma o me va a saltar una alarma de stock insuficiente en el momento en que mi stock disponible esté por debajo del mínimo. Una vez para este conjunto de artículos establecido cuáles en un momento dado tengo un stock insuficiente o que necesito abastecerme, es establecer de cada uno de estos artículos la necesidad que tengo, ¿vale? Que por lo general es calculada. Bueno, no sé si por lo general o como mínimo la opción que recomendamos, luego explicaré un poco por qué, es establecer esa necesidad a partir del stock máximo.
Esto ya lo que me ha hecho es que de todos esos artículos que necesito, sé cuánto necesito de estos artículos, y el punto quinto, que también se ejecuta desde el RP, sería cómo cubro esa necesidad de esos artículos. Por lo general, normalmente pues, se cubrirá con un pedido de compra, pero la solución, digamos, que también permite mover stocks entre delegaciones, es decir, que aprovechar el excedente que tengo en otra delegación para cubrir la necesidad que tengo en una delegación de ese mismo artículo, ¿vale? Y por último, una vez he determinado los artículos de los que tengo necesidad, genero esos documentos que vendrían a ser o pedidos de compra o solicitudes de delegación en caso de que haya materiales excedentes o en caso de que haya una delegación que centralice las compras. ¿Vale? El último paso es, bueno, es un poco... nada, hacer ver que luego desde Analytics de alguna forma podemos comprobar que la gestión que estamos haciendo con el reaprovisionamiento, pues de alguna forma si la estamos haciendo de forma eficiente o no. Al final, esto lo que tendría, si hemos calculado bien la segmentación, si hemos obtenido unos stocks mínimos y máximos, pues de alguna forma que sean coherentes o acorde a nuestra demanda, lo que se tendría que producir es un aumento de la disponibilidad de esos artículos, es decir, menos roturas de esos artículos así ves, de los artículos de alta rotación, porque el propio sistema de alguna forma ya los está abasteciendo en función de esa demanda que yo he calculado, ¿vale? Lo que quiero decir es que con Analytics de alguna manera podemos medir el éxito o no de esos cálculos que hemos hecho, ¿vale? Vale, entonces un poco la foto del circuito general sería esta que he comentado un poco, y ahora me voy a ir al programa para ver un poco todo esto sobre el programa, cómo se comporta, ¿vale? Lo vamos a ver un poco en general, lo que sí que me voy es a centrar muy mucho en todo lo que son las novedades, ¿vale? Venga, esta es la ventana del cálculo de reaprovisionamiento. Sabéis que cada uno de estos cálculos lo que implican es que cada uno de estos cálculos tiene detrás, digamos, esto que estáis viendo sería la cabecera para entendernos, pero detrás tiene una serie de detalle de materiales que son de los que me va a generar esas compras o esos traspasos, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que determinar en cada cálculo es qué artículos quiero incluir en el propio cálculo, ¿vale? Esto ya depende, es posible hacer un cálculo que me cubra la necesidad de todos mis artículos, aunque por lo general lo normal es hacerlo quizás por tipología de artículo, por marca, ¿vale? Por tipología me vengo a referir que no es lo mismo o no, a lo mejor me interesa configurar parámetros de forma distinta para lo que es pequeño material, pues yo que sé, por ejemplo, tornillería o bridas o lo que sea, me interesa darle un tratamiento específico, distinto a artículos pues más voluminosos y más caros, ¿vale? Eso ya va a depender un poco del tipo de material con el que cada uno tratéis y, claro, de la forma como queráis configurarlos, ¿vale? Entonces, decía que lo primero es determinar para cada uno de estos cálculos cuáles son los artículos que yo quiero incluir, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra pues, la primera de las novedades, que seguramente es la más importante o la que tiene más implicaciones, ¿vale? Sabéis que antiguamente, en la actual solución que tenéis todos, de hecho, por cierto, esto no lo he comentado, pero estas novedades afectan solamente a los que estáis en versión Go, ¿vale? Los que estáis en 5B, estas novedades todavía no las tendréis hasta que vayáis a migrar, ¿vale? Y creo que ya lo he dicho antes, pero estos cambios se liberarían pues la semana que viene o la siguiente, ¿vale? Venga, entonces decía que en el actual modo del cálculo de reaprovisionamiento, lo que se hace es especificar de manera explícita todos aquellos artículos que entran en el cálculo, ¿vale? Es decir, que yo tenía por aquí un botón que yo lo pulsaba y me aparecía una ventana donde podía escoger el detalle de todos aquellos artículos que quería incluir. Esto lo hemos
eliminado por motivos de eficiencia. Sobre todo nos está realmente generando algunos problemas en cuanto a eficiencia, decía, por el enorme volumen de datos que eso supone, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho de alguna forma es seleccionar ese universo de artículos que queremos tener en nuestro cálculo. Lo podemos condicionar a partir de 3 factores, ¿vale? Que sería la marca, los proveedores y los grupos de artículos, ¿vale? Es decir, ahora en cada cálculo vamos a tener la posibilidad de informar cuáles son las marcas que queremos incluir en ese cálculo, además cuáles son los proveedores y cuáles son los grupos y subgrupos, ¿vale? Esto lo que implica es que yo, o este cálculo, por ejemplo, por hacer la prueba, este cálculo que tengo aquí en pantalla, solo me va a incluir los artículos que son de la marca tuberías, donde además el proveedor habitual es este de aquí y donde además los grupos o los artículos que pertenecen a los grupos que he explicitado yo aquí en el cálculo, ¿vale? La forma de indicar estas marcas de aquí es seleccionar la cabecera del cálculo, ir aquí a funciones, acciones, marcas, y aquí me aparece una ventana de estas de selección discreta, que se llama, que básicamente es que me permite seleccionar las marcas que tengo a mano izquierda, pasarlas a la derecha para seleccionarla. Puedo seleccionar varias a la vez. Tengo también una opción con el botón derecho que es seleccionar todo. Lo paso todo a la derecha y con el botón este del visto lo confirmo, ¿vale? Por otro lado, los proveedores, un poco lo mismo, ¿vale? Funciones, acciones, proveedores. Seleccionaría todos los proveedores que hay en la izquierda y los que quiero incluir los pasaría a la derecha. Y lo mismo para los grupos de artículos, funciones, acciones, grupos. Vale, sería seleccionar los grupos y subgrupos de la izquierda y pasarlos a la derecha para incluirlos en el cálculo. Si lo dejamos vacío, no va a funcionar. Es decir, que tiene que cumplir, el artículo tiene que cumplir las 3 condiciones, que sea de esta marca, que sea de este proveedor y que sea de este grupo, ¿vale? Por lo general, entiendo que la mayoría de vosotros, si usáis alguna de estas opciones, lo haremos por marca. Es decir, lo normal sería, me voy a hacer un cálculo para comprar la marca de esta tuberías, ¿vale? Me voy aquí a marcas, quito estos 2. ¿Vale? Entonces, digamos que me da exactamente igual a qué proveedor se lo compro. Yo quiero que me incluya todos los artículos que son de la marca proveedores. Lo que tendría que hacer es ir a proveedores e incluirlos todos, independientemente de qué proveedor sea. Ya solo me va a comprar, aunque yo incluya aquí el proveedor, yo qué sé, Schneider, si yo no he especificado aquí la marca Schneider, ya no me va a comprar Schneider, lógicamente, ¿vale? Y lo mismo para los grupos. Entonces, lo normal sería incluir las marcas que quiero contemplar y luego todos los proveedores y todos los grupos, ¿vale? Digamos que la opción de proveedores o grupos es a más o para controlar ciertas particularidades. Imaginemos que yo qué sé, siguiendo el ejemplo este de Schneider, pues quiero comprar un tipo de material que está en un grupo concreto con una cierta regularidad o con unas condiciones que quiero explicitar aquí, pero hay otros grupos de Schneider que no quiero que entren en este cálculo. Pues de alguna forma aquí a partir sería incluir la marca Schneider y solamente aquellos grupos que quiero incluir aquí, ¿vale? En fin, yo creo que está claro, ¿vale? Entonces, sobre todo la ventaja respecto a la manera anterior de calcular esto, no de calcular, sino de meter el DT explícito de todos los artículos, bueno, tiene varias ventajas, más allá del rendimiento, que ha mejorado mucho respecto a la anterior versión, digamos, porque ya no se calculan todos los artículos que habíamos incluido. Antes lo que hacía era, para cada artículo que yo había incluido, me generaba el detalle, me calculaba cuánto necesitaba, etcétera, etcétera, y esto alargaba mucho el cálculo, el proceso tenía que escribir mucho, y como decía antes, pues nos estaba generando, de hecho, problemas en cuanto a rendimiento y a eficiencia y a volumen de datos que esto generaba, ¿vale? Entonces, ahora esto, digamos, esa filosofía cambia un poco y el cálculo solamente ya me va a incluir los artículos que cumplen estas condiciones y que además tienen necesidad, ¿vale? Entonces, decía que aparte de las ventajas de explicitar las marcas y los grupos en lugar de cada uno de los artículos,
está sobre todo en los artículos nuevos. Es decir, que en el momento en que demos de alta un artículo nuevo, pues de la marca Estatuerías, o sea, yo si me voy y doy de alta un artículo de esta marca, este artículo no voy a tener que acordarme de ir al cálculo e incluirlo, sino que ya si yo lo he incluido en la marca tuberías y lo he incluido en un grupo que ya está explicitado en este cálculo, ese artículo ya me lo va a contemplar a partir del momento en que lo dé de alta y ejecute de nuevo el cálculo, ¿vale? Entonces, la pestaña esta que pone artículos son aquellos artículos que cuando he ejecutado el cálculo me ha incluido en el proceso, ¿vale? Es decir, que a modo informativo tenemos la pestaña aquí con los artículos incluidos, pero el usuario no tiene que incluirlos, digamos, sino que es el propio cálculo en el momento que yo le doy al botón este de calcular el que me va a incluir todos los artículos que cumplen esas condiciones que os he comentado, ¿vale? Luego, por otro lado, una vez establecidos los artículos que quiero incluir, tengo que establecer también las situaciones que quiero incluir en este cálculo, ¿vale? Lo he comentado antes que sobre todo esto está pensado para artículos de alta y media rotación, ¿vale? Nosotros esa clasificación está pensada mantenerla a partir de las situaciones de los artículos, ¿vale? Entonces sabéis que cada artículo tiene una situación y que además esta situación es por delegación, es decir, que yo en uno de mis puntos de venta un artículo puede ser de alta rotación, mientras que en otro de mis puntos de venta puede ser de baja rotación, ¿vale? Esto lo que me implica, sobre todo, es que el artículo o el cálculo me va a calcular necesidad solamente para aquellas delegaciones donde la situación está indicada aquí, ¿vale? Lo normal o siguiendo un poco el esquema que he comentado de comprar solo artículos que quiero tener en stock, sería incluir aquí solamente las situaciones de alta y media rotación, solo las situaciones que implican material que quiero tener en stock. ¿Vale? Otra cosa es que luego, si en una de las delegaciones el artículo es un artículo C y en otra de las delegaciones es A, en aquella delegación donde el artículo esté, nunca me va a calcular necesidad, sino que me va a calcular, me va a incluir la delegación, pero solo para ver si realmente de esa delegación tiene excedente que poder repartir, ¿vale? Luego entraré un poco más al detalle de esto, ¿vale? Vale. Y por otro lado, están las delegaciones, ¿vale? Que quiero incluir en el cálculo. Aquí sí que también hay bastantes novedades, mejoras, que os explico ahora mismo también, ¿vale? Sabéis que antes los cálculos de reaprovisionamiento, digamos, en cada uno de los cálculos yo no podía explicitar cuáles eran las delegaciones que tenían que comprar, cuáles las que podían repartir y a dónde, cuáles me generaban excedente, etcétera, etcétera, ¿vale? Era algo que se configuraba a nivel general de parámetro. Entonces, esto un poco con el tiempo hemos ido viendo que para muchos de vosotros es importante de alguna forma poder hacer esta distinción de cuáles son las delegaciones que pueden repartir o las que pueden comprar o las que solo reciben de otras delegaciones. Era importante que se pudiera configurar por cada uno de los cálculos, ¿vale? Porque se puede dar el caso de algunas marcas que sí me interesa que cierta delegación compre, pero otras que tienen tanta baja rotación que no me interesa que las compre. Entonces, lo que hemos hecho es toda esta lógica que decía antes que se configuraba a nivel general de un parámetro de la aplicación. Todos estos parámetros los hemos bajado a nivel de cada uno de los cálculos, ¿vale? De forma que para cada delegación yo puedo condicionar cuál va a ser el comportamiento de esa delegación en el propio cálculo, ¿vale? Esto lo obtenemos aquí para la pestaña Delegaciones, ¿vale? Si yo le doy aquí al botón, vais a ver o veis que para cada delegación que yo he incluido en el cálculo hay una serie de checks, de opciones de estas que me permiten, lo que decía, condicionar el comportamiento que va a tener, ¿vale? Entonces, estas opciones son las siguientes, os las voy a comentar, ¿vale? Para cada delegación, si os fijáis, son opciones que son de estas de un check, de tipo check, ¿vale? Que es o sí o no.
¿vale? Esto lo que implica es que no son opciones excluyentes entre sí. No, yo no escojo solo una opción y siempre se va a comportar así, sino que yo puedo combinar estas opciones de la forma que yo quiera. No son excluyentes unas de otras entre sí, ¿vale? Entonces, yo os comento para qué sirve cada una de ellas, ¿vale? Venga, la primera, bueno, esto de días a cubrir, esto ya existía antes, ¿eh? Esto me permite determinar el número de días que luego en la cabecera de cálculo quiero que me calcule para cada uno de los artículos. Esto lo puedo bajar a delegación, ¿vale? Venga, el primer check es este de calcular necesidad, ¿vale? Esto lo que me implica es que en la delegación que tenga esto marcado, en esa delegación me va a calcular necesidad, siempre y cuando el artículo, aparte de estar incluido en las marcas del cálculo, en esa delegación esté en una de las situaciones del cálculo, ¿vale? Lo que decía. ¿Qué sentido tiene no poder o no marcar esta opción? Yo, por ejemplo, en un momento dado me puede interesar que la delegación central no me calcule necesidad, es decir, que independientemente del disponible que tenga, yo solo la quiero, por ejemplo, para que me reparta el excedente. Si yo guardara esto así, la delegación central nunca me calcularía necesidad, es decir, que de algún modo está en este cálculo, esta delegación nunca recibiría material, ni de pedido de compra, ni de otras delegaciones, pero sí que me daría la posibilidad o me propondría el stock excedente, ¿vale? Me permitiría repartir el excedente que tengo de ciertos artículos, siempre y cuando se cumpliera la condición de excedente que luego también vamos a ver, ¿vale? Esto ya es igual que funciona hasta ahora, ¿vale? Venga, entonces, decía que la opción esta de calcular necesidad puede tener sentido desmarcarla en el caso este que os estaba comentando. No tendría ningún sentido que una delegación la configurara así, con todo desmarcado. Eso sí que en principio no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces, si yo marco lo de calcular necesidad, ¿vale? Se me activa el check este de compra para sí misma, ¿vale? Esto lo que implica, este de compra para sí misma, es de qué modo quiero cubrir mi necesidad. O sea, yo he determinado que en esta delegación quiero calcular necesidad. Si yo quiero que esa necesidad me la cubra con pedidos de compra desde esa misma delegación, es decir, que me genere un pedido de compra en la delegación 0, le marcaría esta opción, compra para sí misma. Esto es, mi necesidad la cubro con un pedido de compra desde que hago yo mismo, digamos, ¿vale? Si marco esta opción de compra y reparte para otras delegaciones, esto para lo que implica para esta delegación es que va a hacer los pedidos de compra de aquellas delegaciones que haya configurado que no compran para sí misma. Es decir, si yo ahora guardo esto, así tal cual, y le digo que aquí en Barcelona me calcula necesidad, pero no compra para sí misma, lo parto, ¿qué ocurriría? Que la necesidad de los artículos que me calcularan en la delegación esta Barcelona, ¿vale? Se cubriría a partir de un pedido de compra de la delegación 0 y luego me haría el envío a Barcelona, ¿vale? Por otro lado, si yo en Barcelona marcara también esto, ya no se cumpliría esta condición, sino que sería la siguiente. En esta, por ejemplo, tal y como está ahora, sí que me compraría en la delegación central, me compraría para Sevilla. En el caso de que yo marcara en 2, compra y reparte, es decir, yo, tanto en la delegación central como en Barcelona, compro y reparto, en este caso el orden que establecería sería la primera, siempre, ¿vale? O sea, la delegación que se va a encargar de comprar y repartir será la primera que encuentre. Entiendo que no tiene mucho sentido configurar un mismo cálculo con más de una delegación que pueda comprar y repartir, ¿vale? Y esto, bueno, sí que puede tener sentido, ¿vale? Pero si de alguna forma queremos que por ejemplo, que la central reparta a Madrid y que Barcelona reparta a Sevilla, eso se puede configurar por parámetros. Luego, a nivel de cada parámetro, esto sí que ya es a nivel general, ¿vale? En las opciones del cálculo de reaprovisionamiento, yo en cada una de las delegaciones meto aquí los códigos
de las delegaciones a las que quiero que repartir. Entonces, yo ahora estoy situado en la delegación esta central, en la 0, ¿vale? Y siguiendo el ejemplo, yo quiero que la 0 me reparta solamente a Sevilla, pues aquí dejaría 0,2, ¿vale? Y si quiero que Barcelona le reparta a la delegación 3, lo que haría es irme a la delegación de Barcelona y cambiar este parámetro y aquí dejar solamente el 0,3, ¿vale? Entonces, de este modo sí podría llegar a tener sentido marcar la opción esta de compra y reparte en dos delegaciones distintas, ¿vale? Vale, por último está la opción esta de reparte excedente, ¿vale? Yo creo es claro lo que hace, ¿vale? De aquellos artículos en los que la delegación de Sevilla tenga excedente, pues me hará un reparto, ¿vale? Me lo repartirá, es decir, si esto no lo marco en ninguna de las delegaciones, lo de reparte excedente, la necesidad de todas ellas únicamente siempre estará cubierta por pedidos de compra. ¿Vale? Entonces, esto seguramente es la parte que más a nivel de funcionalidad, la parte que más novedades o mejoras aporta. Entonces, yo creo que está claro, pero luego si eso al final del turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda, pues lo terminamos de aclarar, ¿vale? Porque entiendo que es lo que más implicaciones o que más cambios conllevan en la forma como antes teníais hechos los cálculos, ¿vale? Entonces, si hay alguna otra aclaración, no sé si me he dejado algo o algo lo he pasado así muy de puntillas, pues luego me comentáis, ¿vale? Ok, entonces, más novedades que hemos incorporado aquí en el cálculo, ¿vale? A nivel de aquí, de la cabecera del cálculo. Hay algunos cambios también, son más cambios, realmente los cambios que hay aquí es más bien lo que hemos hecho es sin perder funcionalidad, porque realmente más o menos yo creo que se puede hacer todo lo que ya se podía hacer antes. Hemos simplificado algunas de las opciones y hemos cambiado algunos literales que realmente que daban pie a confusión, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comentar todas las opciones muy rápidamente y aquellas que han cambiado es que me pararé un poquillo más, ¿vale? Entonces, en el momento voy a dar de alto un nuevo cálculo, ¿vale? Aquí le podéis poner una descripción. Redondeo en compras. Esto es que cuando hago un pedido de compra, cuando me genere, las cantidades que me vaya a pedir se redondearán a las cantidades mínimas y múltiples para ese proveedor. Si lo marco en redondeos en repartos, me hará lo mismo, pero las solicitudes de delegación. Lo normal sería marcarlo en compras, pero no en los repartos, ¿vale? Bueno, lo normal o no sé, ya cada uno, ¿vale? Y luego hay los 4 cuadrantes, que un poco ya es lo mismo que había antes. El primero, este de aquí, el criterio de stock disponible, ¿qué tengo? Lo normal, lo habitual por lo menos, es considerar tanto el pendiente de servir como el pendiente de recibir, ¿vale? Por resumir, lo que va a hacer esto es, para cada artículo incluido en el cálculo, que cumple las opciones que ya he comentado antes, va a ejecutar todos estos cálculos, ¿vale? Lo primero es determinar cuánto tengo. Cuánto tengo es lo que tengo en stock actualmente, el stock real, menos el pendiente de servir, más el pendiente de recibir. Entonces, y yo esto lo puedo condicionar para que me incluya o no este pendiente de recibir y de servir, ¿vale? Incluso si marco esto, puedo condicionar que solamente me contemple el pendiente de servir y de recibir hasta cierta fecha, ¿vale? Es una opción. Yo no es muy, para mí no es muy recomendable porque implica un mantenimiento de este cálculo, o sea, de forma regular tendré que ir viniendo aquí y ir cambiando las fechas. Si yo quiero que no me contemple, por ejemplo, el pendiente de servir del mes de agosto o del mes de agosto para adelante, lo que tendría que hacer es configurar esto de alguna forma así, ¿no? Entonces, todos aquellos pedidos que ya la fecha la fecha prevista de entrega fuera del mes de agosto, ya no me los estaría incluyendo aquí en el pendiente de servir, ¿vale? Además, si marcamos esta opción, también implica que el cálculo se ralentice algo, ¿vale? Porque lo que hace es que para cada artículo el proceso pues, se patea todas las líneas de los pedidos, ¿vale?
lo recomendable, siempre que sea posible, es trabajar con esta opción desmarcada y considerando el pendiente de servir y el pendiente de recibir, ¿vale? De forma que mi stock disponible, que lo que decía antes, era el stock real, más menos el pendiente de servir, más el pendiente de recibir. Y luego lo que decía antes, una vez para cada artículo ha determinado cuánto tengo disponible, para cada artículo luego se pasaría al segundo cuadradito determinaría si tiene o no que pedir, ¿vale? El punto de pedido. Aquí se han añadido, bueno, en realidad creo que no se han añadido opciones, sino que se han de alguna forma simplificado o cambiado la forma como está. Creo que antes había un check que era considerar punto de pedido o algo parecido, y si lo desmarcabas es que te los consideraba todos, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es esta opción simplificarla en un desplegable, ¿vale? Mi punto de pedido va a ser cuando el disponible esté por debajo del mínimo. Esta sería la opción más habitual, pero bueno, veis que tenéis otras opciones. En principio son bastante intuitivas, no voy a explicar lo que hace cada una, es bastante lógico, ¿vale? La opción habitual sería esta, disponible por debajo del mínimo. Es decir, que él va a determinar que un artículo tiene que pedir en el momento en que mi disponible calculado con estos criterios, esté por debajo del stock mínimo. Entonces, la opción de siempre lo que me haría es que independientemente del disponible que tengo, para ese artículo me va a calcular necesidad, ¿vale? Otra cosa es que luego, si mi necesidad es cero, es decir, que si yo le he dicho que necesito alcanzar el máximo y ya tengo un disponible que está por encima del máximo o igual al máximo, ese artículo no me lo va a comprar, ¿vale? Lo normal sería que nuestro stock se moviera siempre o estuviera comprendido entre el stock mínimo y el stock máximo, ¿vale? Y que mi stock mínimo me permitiera cubrir también unos días de seguridad que normalmente debería de ser un poco el plazo de entrega que tengo del proveedor, ¿vale? Luego en Analytics también veremos un poco en profundidad eso, ¿vale? Venga, entonces decía, una vez ha establecido que del artículo tiene que pedir, porque cumple esta condición, es cuánto tengo que pedir, ¿vale? Aquí sí que hay alguna no, en realidad no es novedad, sino que hemos cambiado también algún literal de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuánto necesito? Básicamente hay dos formas de calcularlo, ¿vale? Por stock máximo, es decir, imaginemos un artículo. Este artículo, por ejemplo, tengo un stock real de 45, un mínimo de 60, un máximo de 120. Este artículo, en esta delegación, me cumpliría este primer requisito porque mi disponible, que es 45 unidades, está por debajo del mínimo, que son 60. Y si yo le digo aquí cubrir stock máximo, lo que me va a hacer es pedir hasta llegar a las 120 unidades. De forma que me calcularía una necesidad de 75 unidades, 45 más 75 para alcanzar los 120. Si yo le pusiera esto, cubrir stock mínimo, lo que me haría es que mi necesidad me calcularía hasta llegar al mínimo. O sea, yo tengo 45 y mi mínimo son 60, me calcularía 15 unidades necesarias. El problema si yo trabajara así es que si hoy vendo una y mañana vuelvo a ejecutar el cálculo, me va a decir otra vez que estoy por debajo del mínimo. Entonces, lo normal es que siempre nos movamos en ese rango que decía entre el mínimo y el máximo, ¿vale? En nuestro stock. Entonces, lo que decía, si lo calculo así, me alcanzará esos 75, ¿vale? Y ahora explicaré la otra opción de demanda prevista, ¿vale? Antes te explico estos dos checks. Son sencillos, ¿vale? El de alcanzar lote de compra, si se informa, implica que independientemente de la opción que yo haya puesto aquí, si de este artículo le he indicado aquí que quiero comprar 90, cuando ejecute el cálculo, la necesidad va a ser siempre de 90. Da igual que esté por debajo del máximo, por lo que sea. Si él aquí ha determinado que tiene que pedir y he informado el lote de compra 90 unidades, me va a pedir siempre 90 unidades, ¿vale? Esta opción del lote de compra antes estaba en el desplegable,
no era muy eficiente porque esto lo normal es que esta opción la use para artículos muy concretos. Entonces, eso implicaba que yo tenía que informar el lote de compra en todos los artículos. Eso ya no es necesario, ¿vale? Esta opción solamente se va a ejecutar en el caso de que el artículo, este lote de compra de aquí, sea distinto a 0. En caso de que sea igual a 0, la necesidad que me va a calcular será la del desplegable, ¿vale? Y por otro lado, la opción de alcanzar stock mínimo, si la necesidad es menor al stock mínimo, esta opción tiene sentido en el caso de que trabajemos por demanda prevista, ¿vale? Vamos a imaginar que de un artículo yo tengo un consumo diario, por seguir este mismo ejemplo, ¿vale? Yo vendo una unidad al día, ¿vale? Y cuando hago este cálculo, le digo que quiero cubrir para 30 días, ¿vale? ¿Qué va a hacer él? Que mi demanda prevista para este artículo va a ser el consumo diario multiplicado por 30. Es decir, que para este artículo me va a calcular una demanda prevista de 30 unidades. ¿Qué ocurre? Que estas 30 unidades están por debajo del mínimo. Si yo marco esta opción, lo que va a hacer es que si la demanda prevista, es decir, el 30 por 1, las 30 unidades, está por debajo del mínimo, como sería este caso, me pediría como mínimo para alcanzar hasta el mínimo, 45, y me pediría 15, de hecho, ¿vale? Que son 60 el mínimo, tengo 45, pues alcanzar el mínimo implicaría pedir 15 unidades, ¿vale? Claro, esta opción tiene sentido marcarla si trabajo por demanda prevista menos stock disponible. Si trabajo por stock máximo, mi stock máximo nunca va a ser inferior al mínimo. O sea, si yo uso esta opción, nunca me va a calcular una necesidad de menos del mínimo, a menos que no tenga informado un máximo inferior al mínimo, lo cual no tendría sentido. De hecho, creo que no, que el programa no te deja. Vale, entonces, a nivel de llamas de implantación, ¿vale? La opción que recomendamos es cubrir el stock máximo, ¿vale? Y ahora os voy a explicar un poco el por qué o qué problemas nos estamos encontrando en trabajar con demanda prevista, ¿vale? Vamos a intentar, o voy a intentar explicar un ejemplo de trabajar así o que es poco eficiente de trabajar de esta manera, a ver si se entiende, ¿vale? Imaginemos un artículo que yo lo he calculado así. No un artículo, perdón, sino un cálculo que yo he trabajado así para cubrir 15 días a partir de la demanda prevista, ¿vale? Y vamos a imaginar que yo aquí estoy incluyendo artículos que están en una situación de media rotación, ¿vale? Es decir, artículos que tienen bastante demanda, pero que a lo mejor la demanda no es muy significativa, ¿vale? Esto lo que me implicaría es que si yo mi venta diaria, por poner algo, son de 0,25 unidades y le digo 15 días, esta multiplicación de 15 por 0,25 me daría muy poco stock, ¿vale? Entonces, me es muy difícil determinar o decir cómo diferencio los artículos que tengo aquí incluidos, que son de alta rotación, o sea, que su consumo diario es significativo como para tenerlo en cuenta a la hora de calcular la necesidad, cómo los diferencio de los artículos nuevos, por ejemplo, que van a tener muy poca rotación, muy poco consumo diario aquí. Entonces, esta forma de trabajar implica que me es muy difícil gestionar esas excepcionalidades, ¿vale? Lo que he comentado, los artículos nuevos o artículos estacionales, ¿vale? Artículos que a lo mejor la demanda pues no es regular en el periodo por el cual yo he calculado este consumo diario y nos va a implicar esto, de hecho, un problema, ¿vale? Esta forma de trabajar. Entonces, nosotros entendemos que la forma más eficiente de gestionar esto o la que me permite, de alguna forma, minimizar no minimizar, sino poder controlar todas estas excepciones, es trabajar a partir del stock máximo. Esto es
que si yo quiero que de este artículo, porque ese artículo nuevo, pues me da igual el consumo diario que haya tenido, yo quiero que me compre 120, pues yo aquí le pongo 120, no me tengo que preocupar que si el consumo diario este lo multiplico por 15 me va a dar tanto y no me va a llegar para cubrir un pedido, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos cálculos, es decir, todo lo que implica hacer cálculos de multiplicaciones, de consumos y demás, desde el programa deberíamos de intentar que fueran mínimos, ¿vale? Que todo esta, digamos, toda esta causística diferente, de diferentes formas de calcular la necesidad y demás, la deberíamos de tener de alguna forma cubierta desde Analytics, ¿vale? Bueno, creo que me estoy alargando un poco, o sea que voy a ir un poco más rápido porque si no se nos va a comer el tiempo, ¿vale? Venga, y por último está el tema de el último cuadrante el stock excedente, que sería cuánto me quedo, ¿vale? Esto lo que te condiciona es a partir de qué momento de un artículo voy a tener excedente que me permita repartirlo a las otras delegaciones. Por lo general, pues esta opción sería la más lógica, ¿no? En el momento que mi stock disponible, pues para este ejemplo, fuera de 140 unidades, pues esas 20 unidades de más sería lo que el sistema me calcularía como stock excedente y me permitiría repartirlo en el caso de que en otra delegación tuviera necesidad, ¿vale? Vale, luego por último, en cuanto a las novedades, está el tema de las plantillas, ¿vale? Muchos de vosotros, si estáis ejecutando el cálculo a través de una tarea programada, también os digo que el hecho de ejecutarlo por tarea programada se hace un poco por el volumen de información o la lentitud del cálculo, el montón de cálculos que tiene que hacer para terminar el proceso. Como os decía, la mejora en cuanto al rendimiento es muy, muy, muy significativa, por lo cual estoy hablando que a lo mejor un cálculo que antes tardaba, yo qué sé, 45 minutos o una hora, ahora nos puede tardar 2 minutos, ¿vale? Entonces, estos cambios o esta mejora en el rendimiento implica que a lo mejor muchos de vosotros ya no vayáis a necesitar tener una tarea programada, ¿vale? Pero en caso de que queráis seguir ejecutando la tarea programada, vais a tener que marcar, en caso de que queráis que una plantilla se ejecute por tarea programada, vais a tener que marcar esta opción de aquí, ¿vale? Muchos tenéis una pestaña personalizada que pone algo parecido a plantilla o tarea o algo así, con una serie de opciones. Esas opciones van a ser, a partir de que se ejecute esta actualización, van a ser irrelevantes, ¿vale? Lo que realmente va a determinar si un cálculo se ejecuta o no por tarea programada va a ser lo que indiquéis en esta plantilla, en esta pestaña plantilla, perdón, ¿vale? Entonces, si queréis que se ejecute por tarea programada, hay que marcar esto de plantilla. Aquí acciones, el tipo de acción que queráis que ejecute esta plantilla, ¿vale? Por lo general, copia cálculo, esto lo que hará es que esta plantilla de referencia, todos los días que se ejecute la tarea, me la va a copiar con todo el detalle, ¿vale? Y me va a generar el cálculo de compra y reparto, ¿vale? Es decir, sería como entrar al cálculo y darle al botoncito de calcular y luego darle al botoncito de calcular repartos, ¿vale? De manera que solo tendría que venir aquí y ejecutar el último paso, el de generar documento. La otra opción es directamente que venga aquí al cálculo, me haga la copia y luego me genere todos los documentos relacionados. ¿Vale? Esto de día de semana, si lo dejo vacío, igual que días de mes, se ejecutará todos los días de la semana, ¿vale? Si yo quiero que, por ejemplo, solo se me ejecute los lunes, o los lunes y los viernes, lo podría poner así, ¿vale? Y si quiero, por ejemplo, que esto se ejecute solamente el primer lunes de cada mes, pues podría hacer esto. ¿Vale? De forma que este cálculo solamente se va a ejecutar los lunes, que además sea día 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ¿vale? Como aquí en estos 7 días solo habrá un lunes, seguro. Esto va a ser que se va a ejecutar el primer lunes de cada mes, ¿vale? Esto de alguna forma podéis combinarlo un poco, ¿vale? La tarea programada, en principio, como la tenéis, si ya os está funcionando, no hay que tocarla, ¿vale? Solamente tendríais que venir aquí, generar las nuevas plantillas y en caso de que queráis que se genere de manera automática o a partir de la tarea programada, marcar este check y configurarlo aquí como queráis que se ejecute, ¿vale?
Vale, entonces un poco estas son las novedades y ya veis que lo que os decía, que tiene algunas implicaciones en la forma de generar las plantillas y demás, ¿vale? Entonces yo ahora, nada, por abundar un poco en esto que he comentado antes de los artículos BES y tal, claro, todo esto está muy bien, pero requiere de que, o sea, esta forma de trabajar, de cubrir stock máximo disponible por debajo del mínimo, pues está muy bien, pero requiere que los mínimos y los máximos en las fichas de mis artículos estén calculados pues, con coherencia y con sentido, ¿vale? Entonces, ahí es donde nos apoyamos un poco en el Analytics, ¿vale? Yo ahora lo que quería también era enseñaros algunas opciones. Sabéis que la parte de Analytics es la parte personalizable. Yo más que nada, pues lanzar algunas ideas para ver si a alguien pues, de los que estáis aquí, que seguramente la parte de generar todos estos datos seguramente es una de las que más problemas os da, pues voy a intentar enseñaros algunas formas de cómo hemos hecho ciertas soluciones pues en otras instalaciones de cubrir de la forma más automática posible toda esta parte, ¿vale? Entonces, entrando aquí al módulo de reaprovisionamiento o a estos indicadores, ¿vale? Cada uno de vosotros tenéis un analytics distinto. De hecho, esto que estáis viendo es la parte esta que es el del analytics de la parte web, ¿vale? Pero básicamente podemos hacerlo, esto que voy a enseñar ahora lo podemos hacer en cualquiera de las versiones de analytics que tengáis, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, lo primero sería esta segmentación, ¿vale? Este ABC, es decir, que me coja todo el universo de artículos que yo tengo y debería de tener algo parecido a esto que estoy obteniendo aquí. Es decir, que de mis, yo qué sé, me invento 50.000 artículos, pues el 90% o más van a ser artículos de baja rotación. Esta clasificación me la debería de obtener automáticamente. Otro pequeño grupo de artículos serían los Bs y mis artículos de alta rotación pues van a ser unos pocos. Entonces, lo que a mí me interesa realmente es estas dos columnas de aquí, son las que me interesan tener, ¿vale? Entonces, una vez he determinado cuáles son estos artículos, todos vosotros, o no sé si todos, pero lo que tenemos es unas ciertas herramientas para aquí calcular el stock mínimo y el stock máximo de estos artículos, ¿vale? Entonces, normalmente básicamente las tres opciones que tenemos para calcular el mínimo, no es que sean solo estas tres, ¿vale? Sino las tres un poco más habituales serían estas. Calcular el mínimo a partir del consumo diario por número de días, donde yo le digo que si yo vendo 5 unidades al día y aquí le digo 7 días, pues mi stock mínimo van a ser 35 unidades que me permiten cubrir, me permiten cubrir pues 7 días de consumo, ¿vale? La otra opción muy parecida a esta es un poco el mismo cálculo, pero en lugar del número de días determinarlo de forma, digamos, subjetiva, de poner aquí un número porque sí, es calcularlo a partir del plazo de entrega. O sea, mi stock mínimo va a ser lo que tarda el proveedor en servirme el material. Este dato lo puedo calcular para cada uno de los artículos o aprovecharlo de la ficha del proveedor. Esto ya depende, luego ya todo esto es terminar de personalizarlo, ¿vale? Pero y añadirle un número de días de seguridad. Por ejemplo, para este primer artículo de aquí, me está diciendo que mi plazo de entrega son 5 días. Si yo lo calculara así, él me cogería el consumo diario y me lo multiplicaría por 12, los 7 días de seguridad que le he puesto aquí, que le podría poner 3, claro, más los 5 del plazo de entrega. De esta forma, mi stock mínimo me permitiría cubrir 8 días, ¿vale? Yo sé que el proveedor me tarda 5 días, de manera que voy a pedir cada vez que tenga stock para menos de 8 días. De esta forma tendré ese plazo de 3 días, desde que pido hasta que el proveedor me lo trae, pasan 5 días y me reservo estos 3 días un poco de stock de seguridad, ¿vale? Vale, y luego tengo otra opción que creo que usáis usáis muy pocos de vosotros, pero que yo creo que es interesante, que es la cantidad media del albarán por multiplicador, ¿vale? Esta forma de calcular el mínimo es muy útil para aquellos artículos que, lo que he comentado antes de los artículos nuevos o los artículos de rotación media,
¿vale? De calcular un mínimo que sea algo, un mínimo y un máximo, que sea algo coherente en función al consumo que yo tengo, ¿vale? Ocurre mucho que depende de cómo ya yo he calculado mis situaciones, pero se puede dar el caso que, por ejemplo, tengo artículos B y ahora, por ejemplo, voy a seleccionar aquí artículos que solo los he consumido. Estoy analizando 12 meses, ¿vale? Pues que los he consumido, por ejemplo, solamente en 5 de estos 12 meses, ¿vale? Los selecciono. Todos ellos son artículos, ¿ves? ¿Vale? Por la forma en como yo he condicionado el cálculo, le he dicho que los artículos que he consumido en 5 de los periodos me los considera artículos, ¿ves? ¿Vale? Y para verlo más claro voy a seleccionar solo uno de ellos. Este, por ejemplo, perfecto. Vale, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Veis? Que yo lo he consumido en estos 5 meses y mi consumo diario es de 5,8 unidades. Claro, yo estoy analizando 12 meses, he vendido 1.200 unidades. Si yo esto lo divido entre 12 meses y entre 22 días al mes, me da un consumo diario muy ridículo. Si yo esto lo multiplicara o usara si yo usara mi método de cálculo a partir del número de días y lo multiplico por 7, ¿qué pasaría? Que me calcularía un stock mínimo de 40 unidades, ¿vale? Lo veis aquí, estos 5,8 unidades de consumo diario por 7, me da 40,8. Pero ¿qué me está ocurriendo? Que mi cantidad media, lo que yo normalmente vendo de este artículo en una venta son 200 unidades. Entonces, me está calculando un mínimo que no me sirve ni para cubrir un solo pedido. Y esto ocurre mucho con artículos de B, con Bs, ¿vale? Artículos como este, que tienen un consumo como muy irregular, ¿vale? Entonces, la opción de cantidad media Albarán por multiplicador, lo que me permite es que todos estos artículos, que tienen un stock más irregular, digamos, yo puedo decir cuántos pedidos quiero que me cubra mi stock mínimo. Si yo aquí le pongo 3, ahora me dio un stock mínimo de 600 unidades. Y yo le he dicho que mi stock mínimo tiene que ser lo que vendo normalmente en un Albarán, la cantidad media del Albarán, por 3. De forma que en el momento en que tuviera stock para cubrir menos de 3 pedidos, me saltaría el punto de pedido. Y mi stock máximo, pues lo puedo cubrir. Si aquí le pongo 5, por ejemplo, el stock máximo me serviría para cubrir 15 pedidos, ¿vale? Que serían 3.000 unidades. ¿Vale? Fijaros que si yo esto lo trabajara a partir del consumo diario, lo que he dicho antes, está calculando un stock mínimo muy ridículo, pero por el tipo de comportamiento en el consumo que tiene este artículo, que es muy irregular y es un artículo que me interesa tener porque se va pidiendo, pero el consumo diario no es lo bastante significativo como para calcular un mínimo a partir de ese consumo. Y este es uno de los motivos, sobre todo, esto suele ocurrir con los artículos de tipo B, ¿vale? Que son artículos que tienen un consumo mucho más irregular o no tan frecuente como los AS, de forma que el consumo diario que me establece el proceso no es lo bastante significativo, ¿vale? Ok, y entonces por último, y ya termino. Lo último que os quería comentar también es, seguro que muchos de vosotros tenéis muchos problemas para volcar toda esta información al programa, ¿vale? Ya sé que el proceso de importación es es bastante lento, ¿vale? Me implica, claro, la mayoría de vosotros tenéis un montón de artículos codificados, que además muchos también tenéis varias delegaciones, con lo cual esto se multiplica. O sea, si yo tengo 50.000 artículos y 5 delegaciones, esto implica que a lo mejor en un momento dado puedo tener la necesidad de cargar un Excel con 200.000 líneas, ¿vale? Una locura, ¿vale? Entonces, ahora mismo muchos de lo que hacéis vosotros es esta información que he generado desde Analytics, de alguna forma exportarla e importarla en el programa. Esto vamos a tener que seguir haciéndolo. Lo que sí que os voy a enseñar es una forma, ¿vale? Que hemos puesto en marcha en algún cliente, en alguno de vosotros, que me permita estandarizar estos cálculos, ¿vale? Es la siguiente. Yo tengo unas plantillas aquí, esto que veis, ¿vale?
yo me defino estas plantillas que me van a condicionar el modo como por defecto me va a calcular el stock mínimo para ciertos artículos o ciertas marcas, ¿vale? Esto vendría a ser, estas columnas que están en azul son las que me van a identificar el artículo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, por cualquiera de estas líneas, ¿vale? Esta, por ejemplo, todos los artículos que están en la empresa 1, delegación 1, que son de la marca Simón y que el proceso me los ha calculado como A, todo esto es un poco para que os hagáis de la idea, ¿eh? Luego aquí le podemos meter la lógica que queráis para terminarlo de configurar, ¿vale? El caso es, todos los artículos que cumplen estas condiciones, quiero que por defecto el sistema me los calcule del siguiente modo, ¿vale? El consumo reciente, bueno, esto no lo he explicado porque más o menos supongo que ya lo tenéis claro, ¿vale? Cuando yo calculo este consumo diario de aquí, la columna está naranja, yo puedo hacer que mis ventas de los últimos 3 meses, por ejemplo, tengan un peso significativo mayor que la venta de todo el ciclo que estoy analizando, etcétera, etcétera, ¿vale? Que hay un montón de cosas, ¿vale? La idea que yo os quiero transmitir es que lo que podemos hacer es establecer un cálculo por defecto, por ejemplo, para aquí todos los artículos en la delegación 1 de la marca Simón, que son que el sistema me ha calculado como A, quiero que me calcule el consumo, pues por ejemplo, independientemente del consumo que ha tenido en los últimos 6 meses, serían el número de meses recientes 6, si yo le digo aquí un 0, no va a considerar el consumo de los meses recientes, sino que solo me va a considerar el ciclo completo. En realidad tiene en cuenta también los meses recientes, ¿vale? Los 12 meses. Es decir, que me va a coger el consumo diario que he tenido en estos 12 meses y para calcular el mínimo me lo va a multiplicar, pues por ejemplo, la opción que os he comentado antes, plazo de entrega más un número de días por consumo. Es decir, para cada artículo que cumple esta condición, mirará cuál es su plazo de entrega, le sumará el número de días de seguridad que haya definido aquí, ¿vale? Y lo multiplicará por el consumo. De esta forma, él me hará una propuesta de mínimo sin necesidad de que el usuario desde Analytics lo explique, meta explícitamente estas opciones. Y luego, además, el máximo me lo multiplicará por el mínimo obtenido aquí, ¿vale? Esto que me permite que en el momento en que yo termino de cargar el Analytics, yo aquí podría definir tantas variantes como quisiera y como os he dicho antes, esto lo podemos personalizar para que se ajuste a vuestra forma, como queréis calcular esos mínimos y esos máximos. En fin, no me enrollo más. El caso es que cuando llegaréis o cuando termináis de cargar el Analytics, de alguna forma crear aquí una pestaña que ya de salida, en el momento que termina de hacer el cálculo, el proceso ya me esté proponiendo aquí unos stocks mínimos y máximos calculados a partir de la información que yo le he metido en las plantillas, ¿vale? Entonces, esto lo podría exportar luego a Fichero CSV de una tacada para entendernos todo a la vez e importarlo en el programa, ¿vale? Además, claro, esto último que he dicho también implica una labor ahí de hacerlo a mano, de importar, que si la función, pues que si me va muy lenta, que tengo muchos artículos, no sé qué, incluso nos podemos llegar en un momento dado, si hay muchos problemas en cuanto al rendimiento, de montar alguna tarea que me exporte esta información de forma regular y desasistida, digamos, una tarea programada. Esto depende de la versión de ClickView o de ClickSense, que a lo mejor bueno, ClickSense no, pero de ClickView a lo mejor sí que tiene alguna limitación, pero bueno, ya lo veríamos, ¿vale? Que desde el propio Analytics me genera un fichero CSV en el momento cada vez que hace una carga, me haga también una exportación de fichero CSV que luego desde el programa puede importar, ¿vale? Incluso nos podríamos, como decía, pues plantear de hacerlo a partir de una tarea programada para que todo el proceso de carga de mínimos y máximos intentarlos, ya no simplificar, sino que se haga de la forma más desatendida posible, ¿vale? Porque ya sé que para muchos de vosotros pues seguramente es lo que más trabajo os implica, ¿vale? Al final, en resumidas cuentas, el RP nos tiene que de alguna forma simplificar el proceso administrativo de los pedidos, es decir, el hecho de entrar, de crear el pedido, de meter el detalle, de tener una persona que se ocupe de entrar los pedidos, ¿vale? Y desde Analytics nos debería de simplificar el proceso de análisis, ¿vale? De hacer esa segmentación y ese ABC y ese cálculo de mínimos y máximos, que es un poco lo que alimenta el proceso de reaprovisionamiento. Como he dicho antes,
la idea o lo aconsejable para que esto cuanto más eficiente sea es que desde el programa se ejecuten el menor número de cálculos posibles. O sea, la lógica de lo que he comentado antes, del número de días, de multiplicar esto, que si yo quiero que los BES me los compre para tantos días y los artículos nuevos quiero una excepción que me haga no sé qué. Esto normalmente no es eficiente hacer eso, sino que es toda esta parte, digamos, que la tendríamos que cubrir desde Analytics, o sea, volcar al programa la información que ya esté, para entendernos, masticada, que yo ya haya establecido un máximo que es el que quiero que me compre para ese artículo en concreto, ¿vale? Toda la parte de excepción, gestionarla desde Analytics, que es de hecho la que nos permite un poco meter esa capa de personalización en cada uno de vosotros, ¿vale? Muchas gracias a todos.